Están buenos días, televidentes en todo el país. Nuestro diálogo con nuestros invitados esta mañana nos acompaña el asambleísta Raúl Tello. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarle, estimado Javier, al igual que a todos los televidentes. ¿Cómo anda dentro de la asamblea estos proyectos de ley? Básicamente el de apoyo humanitario, el análisis. ¿Hay algunos asambleístas que tienen su posición? ¿Cuál es la suya? Bueno, yo considero de que en la medida en que el proyecto de ley de apoyo humanitario no responde a ese concepto fundamental de apoyo humanitario y no responde tampoco a lo que el gobierno y particularmente el presidente Moreno ha venido repitiendo de manera reiterada al respecto de aquel concepto, principio de que el que más tiene que pagar, o el que más tiene que contribuir, ha tenido cuestionamientos de la Asamblea Nacional y yo creo que en el conjunto de la sociedad. Esos cuestionamientos también son de carácter particular, de carácter personal. Yo he planteado de que ese proyecto de apoyo humanitario, con el principio de que el que más tiene más paga, realmente tiene que reflejar aquello, y tiene que reflejar aquello ya en la práctica. No puede ser de que tengamos un proyecto de ley en donde que los servidores públicos, los trabajadores privados hagan un aporte muy por encima que lo hacen las empresas privadas. Aparte de ello, no creo que tengamos que seguir con la política impuestera y con la política fiscalista. Es decir, el Estado ecuatoriano recauda recursos cada vez y cuando tiene necesidad, y esos recursos se van de manera exclusiva a llenar las arcas fiscales para cumplir compromisos, como fue, por ejemplo, el pago de la deuda externa. Yo creo que el tema de los recursos tiene que estar claramente definidos a dónde se van a ir. Y en ese marco, me parece que no puede haber mayor discusión que no sea ir hacia el sector de la salud, y para poder atender adecuadamente en la defensa de la vida, de la salud de los ecuatorianos, y tienen que ir también a garantizar el empleo desde el lado fundamentalmente de apoyar a los pequeños y medianos productores. Y ese apoyo tiene que sustentarse también en el aporte que deben de dar sectores que lamentablemente, por estar comprometidos de manera directa con el gobierno, no están siendo afectadas, y me refiero fundamentalmente al sector de la banca. Ahora, ustedes, dentro de la Asamblea, ¿son partidarios de que estas contribuciones sean para aquellos que estén por encima de mucho más de la cantidad que establece el proyecto, de 500, o es mucho más para ustedes? A ver, de manera reiterada se ha venido metiendo la mano en el bolsillo de los servidores públicos de este país con rebajas salariales. No es la primera vez. Es la tercera vez que se pretende rebajar los sueldos. En ese sentido, yo he planteado, y me parece que aquello es un consenso en la Asamblea Nacional, de que los aportes tienen que ir desde quienes ganamos por encima de los $30,000 anuales. Y yo creo que es una cantidad razonable en la perspectiva, además de no seguir perjudicando a quienes de manera reiterada han sido perjudicados, y quienes además son afectados de manera directa con la crisis que estamos enfrentando. ¿Durante los 9 meses mismos que se plantean o no? Sí, durante los 9 meses, pero para quienes tienen esos ingresos. No estamos de acuerdo con aquella disposición que el gobierno envió también, en el sentido de que se haga una rebaja permanente a los servidores públicos, porque además esa rebaja permanente no significa otra cosa que violentar derechos constitucionales, disposiciones constitucionales que están claramente determinadas en nuestra norma suprema. Es decir, no a la reducción del 10% del sueldo para los servidores públicos. No, eso es inaceptable, porque violenta principios de carácter constitucional al respecto, fundamentalmente del salario que tenemos los ecuatorianos y que no pueden ser afectados. En ese marco coincidimos con lo que dijo en determinado momento el subsecretario de Trabajo, y que en definitiva, por defender una disposición de carácter constitucional, fue removido de su cargo. Todo esto dentro de la Asamblea. ¿Cuál es el consenso asambleísta? Porque
hay muchas posiciones. Otros plantean archivar el proyecto. En fin, ¿qué es lo que se espera de la Asamblea? Mire, yo no participo en el hecho de querer archivar el proyecto. Sin embargo, hay que ver la verdadera intencionalidad del gobierno. Si la intencionalidad del gobierno es utilizar mecanismos legales para que ese proyecto entre en vigencia, utilizando determinadas artimañas, como puede ser, por ejemplo, de que en un sentido se apruebe en la Asamblea Nacional, el gobierno con el veto cambia ese sentido y posteriormente, si no existen en la Asamblea Nacional los 91 votos para ratificarlos, obviamente entra en vigencia en el sentido del veto presidencial. Eso hay que cuidar. Si aquella es la intención, obviamente habría que archivar ese proyecto de ley. Sin embargo, de que yo de manera inicial no estaría de acuerdo en tanto y cuanto considero de que ese proyecto de ley sí tiene cuestiones positivas. Y desde luego, hay que construir el proyecto con el concepto de apoyo humanitario. Vamos a hacer un apoyo humanitario muy bien. A ver, congelamiento de los servicios básicos, condonación de determinados aspectos de intereses de mora, por ejemplo, con el tema del SRI para pequeños, medianos productores, cuestiones fundamentales que tienen que ver con posponer los pagos sin intereses en la banca de los deudores que en estos momentos es imposible que puedan pagar y que obviamente la banca tiene que asumir aquello en la medida en que ellos han sido beneficiarios permanentes en la medida en que también han tenido grandes utilidades en nuestro país. ¿Usted es partidario de la reducción de las horas o de la jornada laboral asambleísta? Mire, en el ámbito laboral tampoco puede haber regresión de derechos y la Constitución es absolutamente clara. Yo no comparto aquel criterio de que en estos momentos la realidad ha rebasado a la legalidad. No, tenemos un marco legal, tenemos un marco constitucional y ese marco constitucional se tiene que respetar. No puede ser que a pretexto de la crisis existan sectores que quieren aprovecharse para imponer en el país medidas neoliberales que lo quisieron hacer en el pasado. No es una novedad lo que ha enviado el gobierno nacional. Esto ya lo intentó anteriormente y en una ocasión ya con los votos de muchos legisladores y entre ellos este legislador que planteó el archivo de la ley en el mes de diciembre, me parece que fue, así se lo hizo, se archivó ese proyecto de ley. Y por otro lado, el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, por ejemplo, que es enviado con el carácter de económico urgente, no tiene por qué serlo, no tiene sentido. Ese proyecto de ley en nada va a contribuir a enfrentar la emergencia que tenemos en nuestro país. Ese proyecto, en el mejor de los casos, debería de haber sido presentado por la vía ordinaria. Es absolutamente tramposo el querer utilizar la emergencia sanitaria para enviar un proyecto de carácter económico urgente, cuando además violenta lo que dice la Constitución al respecto de los proyectos económicos urgentes, que deben de tratar una sola materia. Ese es un proyecto que trata 7 materias y que de manera fundamental lo que se quiere es meter la mano del gobierno de manera permanente en los dineros de los afiliados, pensionistas, jubilados de este país, no solamente del IES, sino del ISPA y del ISPOL. Eso es inaceptable, eso no se puede permitir, y yo creo que ese proyecto sí debería de ser archivado, porque obviamente rompe casi la mayoría del proyecto con principios constitucionales, además de que lo podemos tratar por la vía ordinaria. Y en ese proyecto se quiere afectar grandemente a un concepto también de autonomía fundamental que tienen los organismos seccionales. Se quiere, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, tener el control de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. Y además de ello, una cuestión absurda, entre otras cosas, se plantea la posibilidad de eliminar las deudas que el Estado tenga con deudas por más de 5 años. ¿Eso qué implica? No se quiere pagar a jubilados, no se quiere pagar a gobiernos autónomos descentralizados. Realmente aquello se constituye en una intención de estafa. Es decir, que se quiere afectar a los trabajadores próximos a jubilarse, por ejemplo.
Definitivamente, sí. Es decir, el Estado por su propia responsabilidad no cumple una obligación y por efectos de la ley se extinguen las deudas. Realmente eso es inaceptable. Yo creo que ese proyecto de ley sí debe de ser analizado seriamente para el archivo. Además, que de la comisión presidida por la asambleísta Mendoza salió un informe que realmente es todo un champús y que en definitiva no responde a un requerimiento urgente del país que en estos momentos debería de ser por efectos de la emergencia. Asambleísta, quiero agradecerle por haber acompañado a nosotros vía Skype y conocer un poco más de lo que se está generando dentro de la Asamblea Nacional a través de todos ustedes que tienen sus opciones y sus criterios, ¿no? Que tenga buen día, asambleísta. Sí, muy amable, muchas gracias. Y una cuestión fundamental que a mí me parece, no puede ser que por un lado se quiere sacar la plata aprovechándose de la emergencia de los ecuatorianos, pero unos cuantos vivos en este país se siguen llenando los bolsillos, aprovechando justamente el dolor y las lágrimas de los ecuatorianos, haciendo compras, haciendo contrataciones por encima de los montos que se deberían de hacer. Mientras en este país exista corrupción, no es justo que se meta la mano en los bolsillos de los más pobres de este país. Muchas gracias, muy amable. Gracias.